siguiendo con los otros títulos que tenemos en archivo, después vamos a tener la opción de descargar, que esto también es lo parecido a lo otro que era de adjuntarlo por correo electrónico. La verdad que si hay que adjuntarlo, preferible hacerlo desde la función correo electrónico. Si necesitamos por X opción descargarlo en Excel, en PDF, en CSV o en diferentes formatos más específicos como ODS o TSV o HTML, pero bueno, los básicos que se suelen usar es el Excel y el PDF. Tenemos la opción de cambiar nombre, que ya dijimos, si le hacemos doble clic al título también cambiamos nombre. Tenemos la función mover, que también es lo que dijimos, estaba al lado del título y nos da la opción de mover el archivo. Y la opción de crear acceso directo a Drive tiene que ver con si este archivo lo tengo, ejemplo, en la carpeta finanzas y también me lo quiero llevar a la carpeta contabilidad, puedo generar un acceso directo en otra carpeta y poder tener la misma planilla en dos lados. Esto también es un shortcut que es Shift Z, es lo mismo, si estamos dentro de un archivo o dentro de una carpeta en Google Drive y le hacemos Shift Z, vamos a poder generar un acceso directo también de un archivo. Está bueno para procedimientos o para información que es común a diferentes áreas, así en vez de tener copias y actualizar todas esas copias que están en diferentes áreas, podemos tener el mismo documento en diferentes lados. Podemos agregar más de un acceso directo, por eso en este momento ahora nos da la opción de agregar otro acceso directo avisándote de que esto ya tiene uno en algún lado. Esta función de mover a papelera vamos a hacerla en la versión 2, así vemos cómo se mueve a papelera. En esta versión 2, que recién hicimos una copia, tenemos dos botones. Sacar de papelera es me equivoqué, ¿sí? Me equivoqué, esto no lo quería borrar. Ir a la pantalla principal de hojas de cálculo de Google nos lleva al inicio de todas las hojas de cálculo de Google en la página web, donde vemos nuestras planillas recientes. En todo caso, esto queda en la papelera de Google Drive por 30 días hasta que después sí se borra solo. Después tenemos historial de versiones. Esto es un gran plus que tiene porque hay una funcionalidad que hace que no necesitemos el versión marzo, versión abril, versión mayo, una versión por mes, una copia por mes. Lo que podemos hacer es ir poniéndoles nombres a las versiones. Ejemplo, información cargada del mes, cierre de mes chequeado. Puedes agregar hasta 40 versiones por documento y 15 versiones por hoja de cálculo. Si lo pensamos en meses es un montón y también lo que puede servirte es después en el tiempo se pueden borrar esos nombres anteriores y dejar los nuevos y cada tanto ir poniéndole. Si vamos a ver el historial de versiones, es lo que nos salva de darnos cuenta cuando hay un error en una planilla. Nos va a mostrar minuto a minuto lo que editó cada usuario con colores. Entonces, todo lo que se haya creado, tocado en la planilla, puede pasar que lo podemos ver, ya sea que haya sido un año antes. Me pasó la semana pasada que me llamaron que tenían un registro de caja y tenían fecha de pago, monto y qué se vendió. Bueno, la columna de qué se vendió la habían borrado entera. Entonces lo que hicimos fue hacer una copia de la versión actual para no perder los datos últimos que habían completado, restauramos la versión vieja que tenía la columna y agregamos los datos nuevos que había en esa copia y borramos la copia. Podemos hacer la copia del historial de versiones también en el mismo lugar que está creada la planilla. Y también podemos ir renombrando las versiones anteriores. Si vemos el historial de versiones y vemos las fechas, si le hacemos ahí en los tres puntitos tenemos la opción de cambiar nombre. La otra opción de quitar nombre sería para cuando necesitamos más historial de versiones nuevos, entonces borramos los anteriores. Bien, después tenemos la opción de permitir acceso sin conexión. Eso quiere decir que si nos quedamos sin internet podemos acceder a esta planilla, completarla y seguir escribiendo sobre ella. No significa que vaya a estar online con otras personas, pero cuando agarre internet va a guardarse la información. Esto lo que hace es consumir un poquito de memoria de la computadora, ¿sí? Ya que uno está descargando datos en la computadora para que cuando queramos acceder la próxima vez podamos. A tener en cuenta, planillas de arriba de 10.000 celdas muy probablemente no nos deje poner la planilla offline. O sí, pero puede ser que en algún momento se trabe. Me ha pasado. En detalles vamos a tener simplemente la información de la hoja de cálculo, en dónde está, quién lo creó, a qué hora se creó y a qué hora se modificó. Pero en la de configuración acá hay algo importante a tener en cuenta. Fíjate que en configuración regional da la opción de España. Por defecto, ya sea por cómo tenés configurado el navegador en español España,
¿sí? Lo que nos va a pasar es que nos pone, o quizás la computadora la tienen en inglés, o es una computadora que compraron de afuera, o una computadora que está configurada con cosas de afuera, puede ser que también venga en formato Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que en Argentina nosotros estamos acostumbrados a usar los decimales con coma dentro de las planillas, y en Estados Unidos se usan los decimales con punto. Como también en Estados Unidos se usa la fecha con el mes, día, año y nosotros usamos día, mes, año. Entonces es importante que cuando crees una hoja de cálculo nueva o importes un Excel a hojas de cálculo, revises el formato y trates de dejarlo en Argentina y en zona horaria argentina. Y depende de lo que te quede más cómodo, abajo hay un tilde que nos da la opción de usar las funcionalidades en inglés. Es decir, si yo lo tengo en Argentina, me va a aparecer la funcionalidad si.error o buscar B. Si lo tengo en inglés, me va a aparecer if.error o me va a aparecer VLOOKUP, que así es como se llama en inglés. Después acá en cálculos tenemos unas funcionalidades que cada tanto las llegamos a necesitar, que es tener en cuenta que si hay cambios dentro de esas fórmulas now, today, la fórmula today es para que nosotros siempre se nos autoescriba la fecha de hoy. Cada cuánto tiempo tiene que actualizar la información. Idealmente es en el momento así como viene por default. Si hay cambios, que se actualice, que no actualice cada X cantidad de tiempo. Quizá hay ciertas planillas donde sí necesitan eso, pero a gusto de cada uno. En general, la recomendación es si hay cambios, la primera, como estaba por default. Y después, lo de cálculo iterativo, esto es algo que tenemos que aceptar o no aceptar. Ejemplo, si yo estoy haciendo una multiplicación con dos valores y después quiero usar esa misma cuenta y cruzarla con otro dato y después tener en cuenta este primer valor, lo que nos va a pasar es que nos diga que es un cálculo que está demasiado concatenado y que por ende si hay un error va a estar a la luz, pero te dice que no lo hagas de esa manera. Esto es el cálculo iterativo, no te deja hacer fórmulas o cálculos que estén hiperrelacionados entre sí justamente para que no se pisen. Entonces, cálculo iterativo, en general yo lo tengo desactivado, pero me ha pasado con ciertas planillas donde lo necesito, cuando hay controles de caja, cuando hay controles checks de información dentro de la planilla que necesitamos justamente hacer estos controles. Si no, es preferible que no, justamente para que los cálculos lo hagamos con la información correspondiente y nada más. Bien, ya tenemos todo el título archivo. Después tenemos imprimir, ¿sí? Imprimir no significa tener solo impresora. Después de que nosotros definimos el formato de impresión, si queremos imprimir la hoja actual, nos va a dar la opción de crear un archivo en PDF. Imprimimos es un PDF en todo caso.